tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este nuevo programa, el segundo ya, semanal, de Entre Tejas News. En esta ocasión vamos a dilucidar un poco con respecto al proceso electoral en Chiapas, que creo que es un tema fundamental. Más allá del malestar que nos cause el ver a candidatos que se repiten, que no son los mejor presentables. Yo creo que es importante hacer un análisis con respecto a la importancia de lo que debe ser un proceso electoral en medio de un proceso de búsqueda de democracia en nuestro país, con los retrocesos que va padeciendo, que ha padecido, y seguramente las piedras que hemos de encontrar en el camino y los obstáculos a futuro. Por eso es que hemos invitado a especialistas que nos van a hablar sobre cada uno de los temas. Espero que sea de su interés. Quiero decirles que este interés me surgió a mí porque en el caso del municipio donde vivo, que es Comitán, Chiapas, me encontré con que los candidatos son ex alcaldes que quieren regresar a tomar la alcaldía a través de los sufragios y todo esto que implica. Que no vemos caras nuevas en las propuestas, que no vemos interés de la ciudadanía en participar y que se vuelve a repetir algo de lo cual habíamos ya detestado en el 2018 cuando apostamos por un cambio verdadero en nuestro país. Independientemente de lo que cada uno de nosotros aprecie de este probable, supuesto o real cambio que se está dando en nuestro país, yo creo que es importante analizar lo que está ocurriendo en el proceso electoral. Pues bienvenidos. Vamos a escuchar en primera instancia a alguien que desde la academia, desde el quehacer periodístico, desde su perspectiva como observador de la política misma y de los políticos, su paso por periódicos nacionales como el Excelsior, el 1+1, el haber sido director de dos de los principales periódicos impresos de nuestro estado, el Cuarto Poder y el Heraldo de Chiapas, creo que le ha permitido acumular una visión muy, muy sólida con respecto a la política estatal. Vamos a escuchar al maestro Ricardo del Buen. Bueno, lo que se observa es de que hay que distinguir muy bien entre lo que es las elecciones a nivel federal, las elecciones de los estados en donde va a haber sucesión de gobernadores, y las elecciones en el caso de Chiapas, que se va a concentrar principalmente en la elección para renovar al Congreso Estatal y para la elección de los 123 ayuntamientos. Por supuesto, los diputados federales van a tener aquí van a participar, pero creo yo que no van a ser así elementos determinantes. Desde mi punto de vista, lo que se está observando en esta elección, que se le llama la madre de las batallas o la más grande elección que hemos tenido, va a ser, es muy clara. Por un lado es Morena, que el partido del presidente, que va a tratar de mantener el control de la política en México, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales, en las gubernaturas y en los municipios. Y por el otro lado, los opositores, que ante la falta de fuerza en forma individual, han optado por hacer alianzas como la única forma de poder enfrentar a Morena y tratar de reducir su fuerza en el Congreso, aunque si vemos ya detenidamente algunos casos como ciertos partidos, el PT, incluso el mismo PAN y hasta podríamos, bueno, no me atrevería a decir que el PRI totalmente, pero digamos muchos partidos en realidad lo que van a estar
defendiendo en estas elecciones es su supervivencia. Por supuesto, creo yo que lo que se refiere a las candidaturas a nivel federal, están ya totalmente definidas las posiciones. La gente que está contra López Obrador, por supuesto que va a estar votando por la coalición de partidos opositores, que desde mi punto de vista es una incongruencia, lo único que refleja es la debilidad de estos partidos, el hecho de estar juntando priistas, panistas y perredistas en un tutti frutti, sin ideología y como única bandera pegarle a Morena, y por el otro lado, pues aquellos ciudadanos mexicanos que están apoyando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que van a votar. Quién sabe cuál vaya a ser el resultado, pero definitivamente va a ser importante porque la conformación del Congreso va a determinar cómo sea el gobierno de López Obrador en las próximas elecciones, ¿no? Ya de antemano el presidente señaló que, lo dijo en una de sus últimas conferencias, de que tiene el derecho a veto, de alguna manera adelantando que si el Congreso les es desfavorable, pues de todas maneras va a poder él llevar adelante algunos proyectos, lo cual también es bueno porque de otra manera nos enfrentaríamos tal vez a una paralización en el Congreso de muchos proyectos porque la oposición no los dejaría pasar. Y por lo que se refiere a la cuestión de las gubernaturas, creo yo que ahí lo que vamos a estar observando es de que lo que va a ser fundamental en cuanto a la fuerza de las candidaturas son los candidatos. Yo creo que por primera vez, no por primera vez porque ya lo habíamos visto en el pasado, pero la figura del candidato como elemento central deja fuera la bandera de los partidos. Ya estamos en un momento en que los partidos políticos están en crisis, hace mucho que están en crisis. La mejor manifestación de esta crisis es de que hace buen rato que no observamos un enfrentamiento entre plataformas ideológicas, sino que observamos alianzas a veces muy bizarras, muy raras, pero en última instancia lo que prevalece es la figura del candidato. Mezclas, por ejemplo, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde el candidato que va por la presidencia municipal de la alianza formada por el PAN, por el PRD y por el PRI, es el exgobernador de 10 días, Willy Ochoa, y que realmente pues esas reuniones vemos a gente de todos los partidos ahí metidos. Entonces yo creo que los candidatos van a definir el destino de sus partidos. Un caso interesante y esto hace a nivel gubernaturas y también a nivel local, ¿no? En el caso de Chiapas, un caso interesante fue lo que ocurrió recientemente en Tuxtla Gutiérrez, en donde Morena se había de alguna manera pensado que el candidato de Morena a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez era Carlos Morales Vázquez, que había renunciado poco tiempo antes a la presidencia municipal de Tuxtla y que quería reelegirse, y que cuando empezó a manejarse el nombre de Felipe Granda como candidato, inmediatamente se notó en las encuestas de preferencia electoral, y de estar Morena en un primer lugar, se derrumbó hasta un tercer lugar. Entonces, creo que en ese sentido va a ser fundamental. Otra de las características que está teniendo esta elección es de que se observan muchas mujeres como candidatas,
Pero aquí nuevamente vuelve a brincar el fenómeno de las Juanitas, ¿no? Y hay casos en donde prácticamente quien está compitiendo pues es la esposa del que fue, o sea, se trata de una reelección en donde antes estuvo el esposo y ahora está la esposa. Otro caso interesante es qué va a ocurrir en los municipios indígenas, ¿no? Bueno, otro fenómeno que también llama, en el caso de los municipios indígenas, pues se da porque, por ejemplo, el único municipio que tenemos en Chiapas que se elige mediante el sistema de usos y costumbres es Okchuk. Y entonces en el caso de Okchuk, pues ya ahí mediante usos y costumbres, pues ya eligieron su candidato y son los que están ahorita que no quieren que entre el INE. Y también de alguna manera se están oponiendo a que les impongan candidatos externos, que eso también ya en su momento, no el INE, sino el Instituto Estatal Electoral, ya lo definió. Un caso concreto que se recuerda es, por ejemplo, el más representativo de todo esto fue el de Roberto Rubio, gente de Manuel Velasco del Partido Verde, que sin ser indígena se autoadscribió como candidato indígena por las Margaritas. Otro candidato que se había apuntado era Patricia Más, ahorita en esta por Morena, Marta Decker Gómez en San Cristóbal, y que finalmente muchas mujeres en ese sentido y muchos candidatos, y el Instituto Estatal Electoral tuvo que hacer un análisis para ver si efectivamente la gente que decía estar representada era verdaderamente indígena y habitaba en ese lugar. El caso extremo se dio con Margarito Hernández, líder indígena Tojolabal, que de las Margaritas, que en esta ocasión, ya exdiputado y exfuncionario, etcétera, pero que en esta ocasión se registró por San Cristóbal, y al parecer, pues él vive en las Margaritas y es indígena Tojolabal, no vive en San Cristóbal ni en Tzotzil. Entonces ese es otro punto que se está observando. Por lo demás, analizando las candidaturas, se ven muchos intentos de reelección de presidentes municipales que están aprovechando la posibilidad de reelegirse. Algunos lo están haciendo por vía de Morena. Otros, cuando no fueron electos por Morena, lo están haciendo por otros partidos. Pero en pocas palabras, no hay caras nuevas. O sea, prácticamente lo que estamos observando es una verdadera crisis de partidos y crisis de políticos, porque son las mismas caras, gente que ya la conocemos, conocemos si ha sido buen político o si ha sido marrullero y ladrón, y creo yo que no van a sorprender. O sea, esos son los puntos. No ofrecen nada nuevo. A mí me da risa, la verdad, el discurso ya gastado de un político, en donde siempre salen con las mismas frases, de que se presentan como personas que desde que abrieron los ojos y estuvieron en la escuela, tuvieron la inspiración de servir al prójimo, de servir a los demás, que toda su vida siempre han visto cómo mejorar las condiciones de sus conciudadanos, y que, bueno, todos sabemos que no son más que meras palabras para tratar de engañar a la gente, pero son palabras que ya nadie las escucha, ¿no? Y creo que aquí está el fenómeno. En cada municipio, yo creo que
la gente va a estar votando por los candidatos. Yo creo que la parte del, salvo en el caso de los diputados federales, en donde tal vez digo, sí ahí podamos ver un voto razonado a favor o en contra de López Obrador. En el caso de los votos por el Congreso Estatal y sobre todo por los municipios, el voto va a ser por la buena o la mala fama de los candidatos, y esto va a determinar la suerte de los partidos. Si los partidos se equivocaron en escoger a sus candidatos, pues van a pagar las consecuencias. Maestro del Muro, en el caso de Comitán es muy evidente el hecho de que han regresado 3 o 4 expresidentes a la candidatura nuevamente como alcaldes, con una actitud de chapulines, cambiando de partidos en los últimos tiempos, pero lo más sorprendente es que hay una terceta que es increíble y no lo hubiéramos imaginado. Un expresidente candidato a edil, su tesorero candidato a edil, su esposa candidata, o sea, allí parecería que es 3 contra 1. Esto, ¿qué nos está diciendo? No hay gente de la sociedad civil preocupada por participar, hay un disgusto con la política, ¿y cuál va a ser el resultado a final de cuentas? Bueno, lo que sí es evidente es de que hay una crisis de partidos, y lo estamos observando. O sea, ya ahorita los partidos políticos no representan absolutamente nada. En las elecciones pasadas surgieron dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de las coaliciones, que se ha venido incrementando cada vez más, en donde se diluye lo que es el partido político. O sea que actualmente como que ya no tiene sentido que una persona se identifique como panista, perredista, priista o lo que gustes, porque eso ya no significa absolutamente nada, ¿no? Lo mismo el día de mañana puede haber una alianza PRI-PAN, que PRI-Morena o que Verde-Morena, o mézclale como quieras. O sea, ya la parte del partido en los términos de cómo lo definieron los politólogos tipo Duverger, no existe. Hay una crisis total en ese sentido. Y por supuesto, pues la gente no participa en los partidos políticos porque pues estos están en manos, no participa y le tiene desconfianza a participar en los partidos políticos, pues porque estos están en manos de camarillas, ¿no? De grupos que de alguna manera se han servido de los partidos para obtener poder y tener dinero, ¿no? Y ahorita, pues lo que se está observando también, pues es eso, ¿no? Que ya fácilmente al estar observando las candidaturas, vemos familiares, vemos gente que lleva ahí varios años en el poder y que quiere seguir en el poder, pero desgraciadamente ya los partidos políticos no son opción para el ciudadano. O sea, si en un momento determinado tú o yo o cualquier ciudadano queremos participar en un partido político, pues el primer problema al que nos vamos a enfrentar es a qué partido político me voy a meter y por qué. A lo mejor soy un agente que me identifico como defensor de las instituciones producto de la Revolución Mexicana, o a lo mejor soy una persona ligada que me gusta la política de la democracia cristiana, ¿no? Pero finalmente me voy a dar cuenta que ni el PRI ni el PAN me van a representar esos intereses. Y por el otro lado, si es que llego a entrar, pues me voy a dar cuenta de que tal vez nada más me voy a dedicar ahí a estar contestando teléfonos y a estar repartiendo propaganda electoral, porque jamás me van a poder, jamás voy a poder, salvo que suceda una crisis extrema o que tenga yo mucha suerte, jamás voy a poder ser candidato a nada, ¿no? Y aquellos que llegan incluso a estar en el Congreso, pues tampoco representan nada, porque tienen que estar sujetos a las indicaciones de los coordinadores de las bancadas y son meramente levantadedos, y aquel que deja de ser levantadedos, pues se acabó políticamente. Entonces es una crisis, y por supuesto esto se está generando en que la ciudadanía está buscando otras formas de
de manifestarse, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, saliendo a la calle a gritar, a pintar, consignas, romper monumentos, la gente, los médicos salen a manifestarse, pero definitivamente estamos en una situación en que ya lo que es el partido político como organización de representación política o de transmisión con el poder está en crisis. No sé cuánto va a durar esta crisis, pero ya ahorita son cascarones vacíos. Y para darle diversidad y otro punto de vista al tema que estamos tratando, que tiene que ver con el actual proceso electoral en que estamos enfrascados ahora en el país y en Chiapas en particular, vamos a conversar con alguien que ha estado dentro de la brega de las campañas políticas, cerca de políticos destacados, y que en gran medida le han permitido conformar una óptica muy particular sobre los comicios y sobre la política en nuestro estado de Chiapas. Él es columnista, es académico, es politólogo. Me refiero a don Armando Cortés Rueda, quien también nos obsequió sus comentarios para Entre Texas News y que le agradecemos mucho. Vamos a escuchar. Adelante. Bueno, desde Polibio, 300 años antes de Cristo, prefiguraba las formas esenciales de gobierno y decía que la democracia tenía el gravísimo problema del gobierno de las plebes, la oclocracia. Bien, en México fundamentalmente votan los que son acarreados y los que comprometen a través de dádivas, despensas, dinero en efectivo para acudir a las urnas. Entonces, alguien decente, bien portado, de buenas costumbres, de buena familia, con un buen nombre, un prestigio social ganado a pulso, que no tiene 50 millones para invertirle inicialmente a su campaña. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cuesta y puede costar 200? Yo te hablo de candidaturas a gobernador que costaron más de 3,000 millones de pesos, de gobernador, Porque en cada cuadra hay que tener gente movilizándose, escuchando, yendo, jalando gente, comprometiendo a gente para que vote por su candidato. Y todos esos cobran. En los órganos electorales tienes que tener representantes legales que también cobran. O sea, toda la estructura operativa electoral es realmente cara. Y un ciudadano bien portado, decente, nunca va a reunir tales cantidades de dinero para desperdiciarla, salvo que tenga grupos de la delincuencia organizada que lo financien, que sea el propio gobierno a través de los programas sociales quien impulse su candidatura con dineros también del Estado, o constructores, antreros, o sea, se coligan con intereses económicos muy fuertes y pues así juntan 200, 300 millones de pesos, lo que cueste, y el día de la elección podrás ver que el voto se llega a cotizar hasta 3,000 o más, y ya por una familia de 7, 3,000 son 21,000 pesos. Con eso comen un rato. Y pues están seguros de que jamás lo van a volver a ver. De tal suerte, tocayo, que la democracia, más que un asunto de proyecto, de principios, de plataforma política, ideológica, de elegir hombres sensatos, prudentes en el gasto público, con visión de futuro, como la hay, por ejemplo, en Mérida. Mérida sí elige hacia sus candidatos. En Chiapas no tenemos eso. Se empieza a perfilar de una u otra manera, de manera crítica, y luego ni tanto, muy entregada la clase media, pero en una elección
como la nuestra, donde van a haber elecciones concurrentes para presidentes municipales, para diputados locales y diputados federales. No sabemos cómo vaya a reaccionar las clases medias en las ciudades de 30, 40 mil habitantes. Si van a seguir apoyando a Andrés Manuel, aunque no estén las boletas, o si van a haber resultados sorpresivos. En la pasada elección, por ejemplo, tuvimos problemas en 10 municipios donde se tuvo que repetir la elección. En Oxuc no hubo. 21 municipios posteriormente renuncian al partido político que los había postulado, yo no sé bajo qué formato constitucional, y en bloque pasan a sumarse al proyecto de Morena. Y te digo, desconozco el proceso constitucional, porque un militante estatutariamente puede renunciar a su partido e irse. Pero un ayuntamiento, yo no sé si el cabildo tomó el acuerdo de la mayoría que gobernaba esos 21 municipios, pero finalmente, bueno, es la negación de la participación ciudadana, tanto la compra como las posteriores presiones para que se cedan los municipios, se dan de esa manera. Entonces, la democracia, que cuesta demasiado dinero en México, sobre todo en los estados del sur, del más pobre y escaso desarrollo político, democrático, según INEGI, las casas que hacen la investigación académica, pues son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz. Tenemos el índice más bajo de ciudadanía. Y por eso es importante Entre Tejas, para ir formando esta conciencia ciudadana, una visión distinta de un ciudadano que se entera, que piensa, que ve los problemas comunes de las ciudades, de los municipios, y toma decisiones sensatas a la hora de votar para no hacerlo por cualquiera. La verdad que cualquiera puede ser candidato si tiene 50 o más millones de pesos. Es que ese es el punto. Ya nos queda muy claro que esto es apostarle a un botín, tener esos 20 o 50 o 200 millones para enfrentar adecuadamente una campaña y poderla ganar. Y eso es lo que estamos viendo en muchos municipios de nuestro estado. Repetidamente están otra vez buscando. Pero son la mayoría, o políticos, claro. Parecía que con el péndulo que en el 2018 se dio con el caso del movimiento de AMLO, y que habían sido relegados ya del poder, ahora vienen de regreso, ya tenían su bolsa preparada para afrontar otra campaña. Y como tú decías, si la ciudadanía qué, y la visión de futuro qué, y la perspectiva de gobierno y de mejores condiciones para todos, diluida. Es nula totalmente, tocayo, porque no hay planeación. Mira, la planeación en manos del que gasta, es decir, la Secretaría de Hacienda, pues no puede dar frutos. No hay planeación en Chiapas. En Chiapas se hace lo que los grupos de interés y el gobierno en turno, sea estatal o municipal, acuerdan. Y regularmente es ahí donde invierten los empresarios para las campañas. Y es obvio que un candidato que gastó 300 millones en su campaña, pues los tiene que recuperar. Entra fundamentalmente a recuperar su dinero y a llevar pilón, desde luego, ¿sí? O sea, tenemos autoridades electas en lo fundamental para saquear las arcas públicas, no para transformar las ciudades, los servicios públicos municipales que son esenciales. Ahorita, por ejemplo, están peleándose el Copladén, llaman. Es el recurso federal que aporta el gobierno federal a los municipios a través de las participaciones y ramos correspondientes, y grupos los agarran y los alteran de tal suerte que ellos agarran ese dinero y lo usan en lo que quieren. No hay ninguna planeación municipal, o sea, son estos grupos
sobre todo en municipios indígenas, donde está empoderado el clero, pues que estuvo ligado al EZ, pues tienen esta costumbre. Entonces, difícilmente vamos a tener presidentes municipales que nos representen, diputados federales que nos representen. O sea, ¿cuántos de los diputados federales se quieren reelegir? El único mérito que tienen es haber levantado la mano y no haber cambiado una sola coma de las iniciativas anticonstitucionales, muchas de ellas, de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿qué vamos a elegir? Diputados locales, sí, que también igual llegan y del partido que sean, sí, todos entran a la lista bajo convenio. O sea, es claro el convenio que hay entre los partidos políticos nacionales y los gobernadores de los estados. Aquí estamos prefigurando 4 o 5 posibles triunfos de la coalición y olvídate, ¿sí? Y todavía está por verse. O sea, solamente teniendo mucha lana, grupos fuertes económicamente atrás, se le puede ganar al gobierno estatal y federal. Solamente de esa manera. Don Armando, en este sentido, ya que mencionas el gobierno estatal, en lo que se ha dado en llamar el viejo régimen, el jefe del Ejecutivo Estatal era quien mandaba y de alguna manera dictaba el camino para las elecciones. Tenía mano muy fuerte en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Elecciones intermedias, de alguna manera, nos dejaban vislumbrar hacia dónde iba el relevo. Sí. ¿No? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Sigue existiendo este peso específico? ¿O ya los que están apostando al gobierno estatal desde otros puntos también tienen metidas las manos, aún dentro del partido? Mira, aquí vimos que prácticamente la totalidad de los 124 municipios hay problemas de Morena, porque mucha gente se apuntó para ser candidato, aunque no tengan ni dónde caerse a dormirse. Pensaron que podían ser presidentes municipales, diputados locales o federales. Y hay problemas serios por esa razón, que seguramente el día de la elección vamos a ver violencia. Vamos a ver violencia en por lo menos 20 municipios, calculo, dado el conocimiento de la historia regional del estado. Pero sí es lamentable realmente lo que nos pasa en Chiapas, ¿eh? No tenemos políticos, amigo. Tenemos gente dedicada a ver qué se llevan, a echar mentiras, a hacer como que hacen. Lo único que hacen es cobrar un salario, cobrar sus porcentajes de participación en actividades ilícitas. Pero pues no vemos, a ver, yo quiero saber dónde está la obra relevante, realmente relevante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas. No la veo. El campo abandonado, sin apoyos, las mujeres sin guarderías, o sea, estamos peor. Antes había una progresión política y un cálculo político estimado en capacidades políticas, burocráticas, tecnoburocráticas. Ahorita no. Ahorita lo que quieren es tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para seguir manejando los presupuestos de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes, y decidir en absoluto el camino que puede llevar México. Es peligroso lo que está pasando. Entonces, no vemos el proyecto político que sí existía en el viejo régimen, con todos sus hierros, con todos sus equívocos. Sí había algún cálculo político, alguna planeación política de los tiempos para ir desarrollando tanto políticas públicas con resultados concretos, como la sucesión de un gobernador o de un presidente. Aquí es obvio que el líder del Senado, Comiteco, que fue verde, que habló muy mal de Andrés Manuel, pues él siente que ya tiene la candidatura en la bolsa. De parte del gobernador, pues anda ahí Llaven y anda Brito,
pero primero tienen que ganar su elección, lo veo complicado, no la van a tener sencilla. O sea, cuando tú piensas en los posibles sucesores, dices, pobre Chiapas, o sea, ¿dónde quedaron las capacidades políticas de un Patrocinio González Garrido, un Salomón, su padre, que fue secretario de 3 gobiernos sucesivos, de Roberto Blanco Moreno, Roberto Albores, de Julio César Ruiz Ferro, un gran planificador, Juan Carlos Gómez Aranda, Sami David, Areli, o sea, figuras que fueron rebasadas por este tipo de arbitrariedades del dinero que da el poder a gentes que no merecerían ser ni jefes de departamentos, ¿no? Claro. Don Armando, me hiciste pensar ahora que lo comentaste, en el caso de Comitán, y ayúdame con tu experiencia de analista político a desbrozar un poco esta percepción que yo tengo. Estamos hablando que en Comitán, por ejemplo, no tuvieron paso para Morena los candidatos que han sido los protegidos del senador Ramírez. No ganan. Y si metieron, pues por Morena, seguramente el gobernador, a un candidato que lo fue priista, en fin, pero que no parecería que estuviera en el ánimo del gobernador, pero parecería una cuña. Esto nos habla ya de la competencia que se da entre el gobernante actual y el que aspira. Fíjate que yo veo por ahí un poco la bronca. Lo real es de que, mira, el líder del PT defendió a la diputada federal porque no repitió. Pero la señora no la conocen en Comitán, los tojolobales a lo mejor la aprecian, la quieren. Noroña también se ve que la adora, pero para la ciudadanía no representa y ganó por Andrés Manuel López Obrador. No tienen en Comitán figuras propias, o sea, las figuras políticas que hay en Chiapas son del PRI, son del Verde, porque se apropió de las del PRI, y desde ahí fueron surgiendo los distintos partidos y coloraciones políticas. Pero en Comitán es obvio que se dé esta confrontación de intereses y es obvio que se busca quitarle el triunfo a la coalición, pues que va con Fox, va con el hijo de Roberto el Chato Ortiz, Mario Carlos Culebro, que le ha ganado 4 veces a Brito, y son cartas jugadas que saben de elecciones, de poder ganar un proceso, y pues le tuvieron que poner un mañoso igual, Jorge Constantino Canter, con esa aspiración. Pero yo creo que los comitecos es una de las sociedades políticas más elevadas de Chiapas. No creo que se traguen el anzuelo y dejen pasar por alto los retos que les imponen los partidos políticos para esta elección. Sin duda que lo mismo que a mí, les habrá llenado de estupor confirmar esto que sabemos, que cada uno de los cargos populares que se obtienen a través de los comicios, de los sufragios, pues tienen precio. Y nos hace recordar aquella frase de un político de Atlacomulco, importante en su momento, muy poderoso, quien decía que un político pobre es un pobre político. Pero la verdad es que el descaro es enorme. Eso de ya tasar en cifras determinadas lo que vale o cuesta o hay que pagar o invertir para obtener un cargo público que va de los 20 a los 50, a los 250 millones o a los 3,000 millones en el caso de las gubernaturas, pues es terrible y resulta desalentador.
Si usted quisiera optar por un cargo de elección popular con su muy honesta actitud y con su confianza en que otro país se puede construir, otro estado y otro municipio son posibles, pues creo que nos estrellaríamos de inmediato ante la fuerza del poder y la fuerza del dinero. Pero hay muchos otros contornos sobre los cuales dilucidar, como decía al principio del programa, que creo que son importantes, y un recuento histórico de este proceso al que hemos llegado es muy pertinente. Por eso vamos a escuchar también a quien es director de Contrapoder, es académico, y por supuesto su destacado trabajo periodístico son encomiables. Él es don José Adriano. Vamos a escucharlo. Don José Adriano, ¿cómo percibe este proceso electoral que se está dando en Chiapas en este momento, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación, el contexto en que nos encontramos? Bueno, las elecciones del 6 de junio hay que dividirla en tres partes, ¿no? Una es el proceso de elección de diputaciones federales, que yo lo considero profundamente lamentable, ¿no? Yo he estado señalando que en el proceso electoral, en las diputaciones federales, se enfrentan los malos de siempre contra los peores de ahora, ¿no? Es decir, veo con una gran preocupación que no hay opciones políticas en Chiapas. Vemos que toda la camada de candidatos que presenta Morena son impresentables. Y aparte de ello, hay 5 candidatos a diputados federales que han asumido una impostura política porque están violando disposiciones de una sentencia del Tribunal Electoral que señala que los distritos electorales de Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal y Las Margaritas son obligatoriamente candidatos indígenas. Y Morena está presentando mestizos que están falsificando documentos para autoascribirse como indígenas. Entonces, eso se me hace sumamente delicado porque me queda muy claro que lo que hay es una discriminación racial, se está generando violencia política hacia los pueblos indígenas y obviamente se están violando los derechos políticos de los pueblos originarios en donde hay una sentencia que no está siendo cumplida. Pero eso lo digo por Morena, pero si volteo a ver a la alianza, hace exactamente lo mismo. Por eso yo señalo que en las diputaciones federales hay una contienda electoral entre los malos de siempre con los peores de ahora. No hay opciones políticas en Chiapas en este momento en las diputaciones federales. En las diputaciones locales está pasando lo mismo, porque hay 9 distritos electorales locales que están señalando como candidatos indígenas. Y el Instituto de Elecciones está haciendo esta autoascripción calificada y ha estado eliminando candidatos que se autonombran indígenas sin serlo. ¿Cuál es lo que está pasando y que se me hace muy delicado? Que hay algunas autoridades comunitarias y municipales que otorgan documentos que hacen considerar que son habitantes de comunidades, de ejidos o de un municipio indígena y que están desarrollando trabajos comunales a favor de esa comunidad. Algo que es falso. O sea, eso no lo está haciendo ningún candidato de estos distritos en ninguno de los partidos. Y entonces, en el ámbito local hay 9 distritos locales y el IEPC está obligado, como está también el INE, a revisar los documentos que presentan en esta autoascripción calificada. El INE no lo hizo, el INE se quedó en la formalidad. Como Roberto Rubio, por ejemplo, que es candidato cercano al distrito de ustedes, presenta una constancia de un presidente de un ejido y se queda en lo formal. Como está la constancia,
yo obro de buena fe y lo reconozco. Sí, se debió de haber investigado esa constancia, haber acudido a la comunidad, entrevistar a los miembros de la comunidad, registrar el acta, revisar el acta de nacimiento que está presentando el candidato, y entonces hubiera llegado a la conclusión, no, usted es notoriamente mestizo y por lo tanto no puede ser candidato, ¿no? Eso, perdón, ese es un hecho que ocurrió en las elecciones anteriores, ¿no? Aquel tema Bueno, de escándalo con las margaritas. ocurrió en las elecciones pasadas con las margaritas, con Bochil, pero también con Palenque. Es decir, el escándalo se hizo entre las margaritas y Bochil, y en ese escándalo se ocultó que en Palenque también hay una impostura y hay una violación a esta disposición. ¿Por qué se ocultó? Porque en Palenque la candidata es una sobrina del presidente de la República. Pero son impostores. Todos ellos son impostores. Están autoascribiéndose como indígenas sin serlo. Pero eso es violencia política. Y el INE tiene establecido criterios en que todos aquellos candidatos que han ejercido cualquier tipo de violencia política son eliminados de la contienda. Bueno, eso me hace preguntar lo siguiente. Las cosas no han cambiado como hubiéramos querido en términos democráticos en el país, al parecer. Sí cambiaron, se hicieron peor. Ya. Sigue privando también el poder del dinero. Hay muchos municipios en nuestro estado donde los candidatos a las alcaldías son ex ediles, políticos que, bueno, que en un momento dado el voto popular los hizo a un lado y ahora vienen como en un movimiento pendular de regreso, pero podemos hipotéticamente pensar que se debe a que son también los dueños del dinero, del poder, para poder financiar sus campañas. Sí, mira, en las contiendas municipales, que en la primera pregunta que me hiciste la dejé de lado, porque obviamente sí, no, adelante, por el favor. interés es hablar de las contiendas municipales. En las contiendas municipales el problema es aún mucho mayor. Por un lado, bueno, está esta reelección de más de 28 candidatos, expresidentes municipales que se están reeligiendo, que viene siendo pues más del 20% de los veintitantos por ciento de los presidentes municipales que se están buscando reelegir, y obviamente hay una competencia desigual, porque están utilizando recursos públicos, están utilizando una estructura municipal, han realizado convenios y acuerdos desde su ejercicio como ediles, pero hay otro elemento que es un elemento preocupante y delicado. En donde más interviene el dinero ilegal en las elecciones en este país es en las presidencias municipales. Y no podemos perder de vista que Chiapas representa una zona de frontera y que es el paso obligado de los 5 grupos de la delincuencia organizada más importantes de este país, ¿no? Lo vive toda esta zona de la Mesilla, Comalapa, Comitán, Chicomucelo, como lo vive la zona de Ciudad Hidalgo, Tapachula y toda la costa, y luego por la parte de la selva, Benemérito de las Américas, que son rutas que el Estado mexicano tiene claramente identificadas, ¿no? No vamos a hablar más de este asunto, pero el Estado mexicano las tiene claramente identificadas. Y obviamente estos grupos delincuenciales juegan a tener protección. Y en algunos lados, a tener el control de los cuerpos policíacos en Chiapas. Entonces, ese es un asunto muy delicado y es un asunto que se escapa a la voluntad popular. Porque el presidente de la República asume con mucha frecuencia que el pueblo elige, el pueblo manda. Y el pueblo no está eligiendo y tampoco está mandando, ¿no? Cuando intervienen otro tipo de fuerzas como las que te estoy señalando, el pueblo no participa, el pueblo no elige.
El pueblo destina el día de las votaciones 15, 20 minutos para hacer la cola y depositar su voto. Pero su voto está determinado a un candidato que algunas fuerzas están imponiendo. Don José, se replica, vamos a hablar del árbitro de las próximas elecciones en el Estado. Se replica la situación que ocurre a nivel federal con el INE en el estado de Chiapas. Ahí ha habido la creencia de que el presidente del IEPC, que es el INE estatal, que debería ser el juez, en este caso el árbitro, mejor dicho, pues había estado en manos de grupos políticos, desde gobernadores a otros, ¿no? Actualmente, ¿qué se puede pensar, saber, esperar del IEPC? Mira, si me permites, yo quiero hacer un recorrido muy rápido de cómo se dio esta transformación del Instituto Electoral. Mira, antes de las elecciones de 1994, el árbitro era el propio Estado mexicano, ¿no? El Instituto Electoral era controlado por el secretario de Gobernación, que nombraba al titular del órgano electoral. Era un órgano del Estado. En 1994 estalla en Chiapas un movimiento indígena rebelde, que se le llama comúnmente el movimiento zapatista, y ese año fue un año de elecciones, y fue un año también en donde el candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. Y entonces había necesidad de cambiar las reglas, porque una de las condiciones del movimiento zapatista era el desconocimiento del Estado mexicano. Era el desconocimiento del gobierno de Carlos Salinas, y era la convocatoria a un nuevo proceso de elección para crear un nuevo régimen político. Y entonces, después de las elecciones, hubo una gran presión para hacer una gran reforma. Y en esa reforma electoral se acordó que el árbitro ya no podía ser el propio Estado y que el secretario de Gobernación no podía controlar las elecciones. Y entonces se le da autonomía al Instituto Electoral. Y entonces se nombra un conjunto de consejeros y un presidente del consejo desde la Cámara de Diputados. Y en el 96 se da una gran reforma en donde a la credencial de elector, para evitar que una persona votara por 100, que era lo que se decía que así se hacía antes, era el carrusel y zapato, ¿no? Bueno, entonces, que se cree la credencial con fotografía para que ahí se verifique. Entonces, fue una reforma muy importante, pero es una reforma que fue promovida desde la lucha política del movimiento zapatista, que los partidos políticos aprovecharon para impulsar una reforma electoral, y una reforma electoral en donde el gran promotor de la reforma fue excluido. Y en esa reforma, el que era presidente del partido, del PRD, es el hoy presidente de la República. Ahí es donde se da el distanciamiento del subcomandante Marcos con Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente los partidos aprovecharon servirse de una reforma promovida a raíz de la presión política del ejército zapatista, que fueron excluidos de todo proceso, no participaron en ninguna sola mesa de esta reforma electoral. Ahí se creó el árbitro. A 27 años de distancia del movimiento y a 24 de esta gran reforma electoral, queda muy claro que cuando el Estado mexicano dejó de ser el árbitro de las elecciones, se abrió la posibilidad de que podía perder esas elecciones. Y la primera elección federal que se hizo con esa reforma
el PRI perdió la mayoría, que fue en las elecciones de 1997. Fue la primera vez que el PRI no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Y en el 2000 perdió la presidencia de la República. Era obvio que el PRI ganaba las elecciones porque era el árbitro, porque era el que decidía todo. La reforma quitó este arbitraje y abrió la posibilidad de que hubiera alternancia. Y entonces en 1997 se crea el primer congreso sin mayoría del PRI. Te hago rápido este preámbulo porque esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita. Ahorita se está desacreditando al INE por su arbitraje, pero el INE es un órgano ciudadano, no es un órgano partidario. Ahora, hay vicios, pero no son vicios del INE, son vicios de los propios partidos que integran el Congreso y que son los que designan a los consejeros. Cuotas de poder, obviamente. Por supuesto, se establecen cuotas de poder, ¿no? Es decir, ese vicio es un vicio de los partidos políticos, no es un vicio del INE. La ley que aplica el INE es una ley que aprueban los diputados y los partidos políticos que están representados por los diputados. Porque los diputados en este país no representan al pueblo, representan a los partidos políticos. Claro. ¿No? Ningún diputado representa al pueblo. Todos representan los intereses de sus partidos políticos. Entonces, algunos problemas de perversión del sistema político mexicano tienen origen en los partidos y origen en la cultura política. Por eso ahora señalar que el árbitro está vendido, está inclinado, si comparamos este INE con el Instituto Electoral de antes del 96, en las elecciones del 94, nos vamos a dar cuenta que hubo una gran transformación y hubo un gran cambio, que había que quitarle al Estado esta facultad de arbitraje. Luego se crea en 1997 el primer congreso donde el PRI ya no tuvo mayorías. Y entonces hubo necesidad de crear lo que se llamó una cláusula de gobernabilidad, ¿no? Es decir, hubo una reforma en donde se estableció la cláusula de gobernabilidad, de qué era lo que se buscaba, que mediante esa cláusula de gobernabilidad alguien pudiera tener la mayoría en el Congreso y obviamente tener una presidencia a partir de un grupo hegemónico conformado por un conjunto de diputados, ya sea por alianza, ya sea por coalición, ya sea por intereses que decidieron formar una mayoría. En el 2005 hay una reforma electoral que prohíbe esta cláusula de gobernabilidad, ¿no? Pero desde 1997 a la fecha no hubo necesidad de aplicar esta cláusula porque no hubo mayorías. En las elecciones del 2018 hay una nueva mayoría. Y entonces esta nueva mayoría tiene una sobrerepresentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Aplicar la cláusula del 2005, la reforma electoral del 2005. Y es una reforma electoral en donde nuevamente el PRD tuvo una gran presencia y su candidato más importante, que terminó perdiendo las elecciones a través de un conteo que fue impugnado y que siempre ha sido considerado como de dudosos resultados, el que estableció esta cláusula de la no representación, sobre representación. No hubo necesidad de aplicarla porque no hubo mayorías, pero ahora que hay mayoría, se tiene que aplicar esta cláusula de sobre representación. Claro. ¿El INE qué es lo que está haciendo? Pues el INE está aplicando disposiciones legales que fueron aprobadas por los diputados, no por el INE, ¿no?
¿Por qué no se aplicó antes? Porque no había mayoría. Ya estoy señalando que desde el 97 no hubo mayoría en este país, ¿no? Entonces, habría que entender este elemento. Entonces, en este país han habido muchísimas reformas electorales, muchas reformas electorales, buscando perfeccionar un proyecto democrático que todavía tiene muchísimas aristas Por corregirse. por corregir y de malas prácticas políticas. Don José, perdón, me surge una idea porque estoy recordando con esto de las reformas políticas en la época de López Portillo, que no tuvo adversario, y la famosa ley Lope, que le intentó dar cierto equilibrio en estos términos de una cláusula para sí, darle abrió la posibilidad de nuevos partidos políticos, claro. a los partidos políticos. Esto es un poco la inversa, ya no permitir esta sobre representación de mayoría, sino darle equilibrio justamente al Estado. Si queremos comparar lo que pasó en los años 70 y por qué se impulsa la ley Lope, bueno, en este país, desde 1934, que llega al poder Lázaro Cárdenas y que crea una política de masas donde corporativiza al movimiento obrero en una coalición al interior del PRI y el movimiento campesino en otro, se rompió la posibilidad del pluralismo político. Y desde 1934 hasta llegado los 80s, en este país hubo una intensa lucha por construir el pluralismo político. Toda la actividad política que se hacía en el país de 1934 a 1974, que fue la ley Lope, se hacía al interior del PRI. Fuera del PRI no había actividad política. Y había, pero eran considerados opositores con los costos y riesgos que significaba una oposición en estas condiciones. Entonces, no hubo pluralismo político. En el 58 hay movimientos muy importantes, el movimiento ferrocarrilero, el de médicos, el electricista, que impulsan procesos democratizadores en sus sindicatos, y también el movimiento magisterial tuvo movimientos en el 58, y fueron reprimidos. Toda esta reforma del 74 inicia en 1962 en un solo acto: el asesinato del último líder zapatista en este país, que era don Rubén Jaramillo. En 1962 es asesinado, y a partir de 1962 empezaron a desarrollarse muchos movimientos exigiendo la apertura política al régimen político, impulsando procesos democráticos, y empezó a desarrollarse la lucha callejera, las manifestaciones, las movilizaciones. En 1966 se vivió el primer acto que daba evidencia de lo que iba a pasar, la gran inconformidad que había. Y en 1966 sucede precisamente en la inauguración de lo que hoy es el Estadio Azteca. Bueno, siempre fue el Estadio Azteca, que lo inaugura el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y en el momento en que Gustavo Díaz Ordaz toma la palabra para inaugurar el estadio, un grito ensordecedor de rechazo a la presidencia de la República se hizo presente en el Estadio Azteca. Allí era evidente que la figura del presidente venía en declive en este país. Y el presidente era la figura, y ahorita se quiere volver a construir como la figura central de la vida social de México. Entonces, en 1966, en la inauguración del Estadio Azteca, fue un abucheo a la presidencia que mostraba lo que iba a venir y que pasó 2 años después en la matanza de los estudiantes del 68. En el 68 se desarrollaron 2 proyectos políticos como resultado de esta acción gubernamental
de reprimir el movimiento universitario. Y los dos proyectos políticos, uno fue el movimiento guerrillero, que se crearon guerrillas urbanas y guerrillas rurales, es decir, los orígenes del Frente Nacional de Liberación, que es el EZLN, se dio en esa época. Y luego se dio también un proceso político institucional de la formación de otros partidos que confluyeron en la reforma de 1974 que tú mencionas, en donde se le reconoce al Partido Comunista, que era un partido clandestino, se le da la autorización de participar libre y abiertamente, se crea el Partido Socialista de los Trabajadores, se le da a la derecha el Partido Demócrata Mexicano, o sea, hay una apertura política, es decir, con aras de canalizar este malestar político que veníamos arrastrándolo muchos años atrás. Y legitimar, ¿no? Al Estado mexicano. Por supuesto, y legitimar. Y en el 74, para darle voz a estas minorías, se crean las diputaciones plurinominales, para que todas las fuerzas políticas estén representadas en el Congreso y tengan voz, ¿no? Es decir, ese era el propósito de esa reforma. Y a partir de ahí se desarrollaron muchísimas reformas. Es decir, el proceso electoral, el sistema electoral mexicano ha tenido muchas reformas donde aún no es un proceso acabado, pero el proceso acabado no tiene que ver con la norma, porque la norma electoral en este país está muy elaborada y es una de las normas de mayor claridad y avance a nivel mundial. Nada más de que aquí habría que diferenciar lo que es una democracia de procedimiento, que es la que busca impulsar el INE, de crear procedimientos claros. Si alguien está inconforme, hay una impugnación, se va a crear un órgano, un tribunal electoral que revise las impugnaciones y que resuelva, distinto al instituto que califica y es el árbitro de las elecciones. Sí, se creó una democracia de procedimientos. Pero la democracia de régimen, la democracia sustantiva, todavía está por construirse, ¿no? Y esa es la que le corresponde a los partidos y a la ciudadanía. Es decir, ¿cómo queremos impulsar partidos democráticos si al interior de los partidos se designan candidatos vía dedazo o vía parentescos, ¿no? Sabemos cómo el hombre, cuando deja de ser el que ocupó el cargo electoral, o se lo deja a un hijo, o se lo deja a su esposa, o se lo deja a su concubina, ¿no? Es decir, pues no, obviamente hay problemas de vida democrática, pero esa vida democrática se da en los partidos y en la ciudadanía, ¿no? Que de una u otra manera nosotros estamos permitiendo este tipo de perversiones que dificultan la construcción de un proyecto democrático en el país. Entonces, quiero nomás concluir. Es decir, no, adelante, sí, por favor. El INE tiene dificultades, ¿no? Como las tiene también el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana. Pero considerar que ellos son los culpables o los responsables es un exceso. Es un exceso. Es decir, puede darse, y de hecho se ha dado, que los que ocupan esos cargos, por ejemplo, en los institutos electorales locales, son puestos por el gobernador en turno, lo cual era cierto. Bueno, ahora, en la reforma de 2015, quien nombra a los consejeros electorales de los institutos electorales locales es el propio Consejo General del INE. En una reforma, es decir, vamos a quitarle este poder a los gobernadores para que los institutos locales practiquen. Entonces, ¿qué se acuerda? Bueno, que sea el Consejo Electoral quien los nombre. El colegio electoral del Instituto Nacional de Electores. Y entonces ahí es donde se designan. Si los gobernadores ya tienen poca influencia en poder poner a los consejeros electorales. Puede darse la subordinación,
de los consejeros electorales al gobernante. Pero ya hay otras formas de construir la autonomía de los institutos electorales, ¿no? Yo no estoy señalando que sea la gran panacea o que son autónomos y que son independientes. No, simplemente comparado con el proceso como era anteriormente, hoy hay mayores posibilidades de democratizar las elecciones. Ahora, hay un error popular que se fomenta en los partidos, creer que en los institutos electorales se crea el fraude electoral. Y yo tengo mis dudas. El fraude electoral se comete en el mecanismo mediante el cual se depositan los votos en las urnas. Cuando las urnas llegan selladas a los institutos electorales o a los distritos electorales o al órgano electoral municipal, van selladas y se abren selladas con la representación de los partidos. Es decir, es que ahí se rellenan. Tengo mis dudas. Es decir, lo que sí genera es el mecanismo mediante el cual los votos llegan a la urna, que son comprados, que son con dádivas, que son acarreados, ¿no? Hay poblaciones que están alejadas de la casilla electoral y entonces hay que ponerles transporte para bajarlos, llevarlos y darles su comida. Y eso que hacen los partidos es ilegal. Es decir, el fraude electoral se comete en el proceso mediante el cual el voto es depositado en la urna. Pero ya depositado en la urna, que se abran las urnas y que se cuenten. Ahí van a aparecer realmente quién gana. Claro. Pero lo que está atrás es lo que ya no lo estamos percibiendo. Y lo que está atrás es, bueno, si gana X partido, la pregunta es, ¿cómo hiciste para llevar esta cantidad de votos a las urnas? Y ahí es donde habría que mejorar el proceso. Pero eso nuevamente le toca a la población y le toca a los partidos. Si cuando digan que se abran las urnas, pues el Instituto Electoral dice, pues que se abran las urnas. Que haya un recuento, pues que haya un recuento. No, y además están allí los documentos que avalan los resultados de cada casilla, ¿no? Y todo. El problema es, ¿y cómo llegan los votos? Ese es el problema. Y esas prácticas son prácticas no democráticas, que es la parte fallida del proceso electoral en este país, ¿no? Falta de educación, falta de formación cívica, política. En este largo camino a la democracia en Chiapas estamos empezando. ¿Hay retraso como en muchos otros rubros? Mira, todo eso que tú dices es cierto. Se requiere mucha educación, mucha participación política. Pero ¿qué es lo que pasó en Chiapas? En Chiapas se ha venido perfeccionando la cultura de la dádiva. Y esa cultura de la dádiva, pues se está convirtiendo en el talón Aquiles de la democracia, ¿no? Es decir, podemos darle educación y podemos volver otra vez a modificar muchas cosas, pero esa cultura de la dádiva, cuando tú llegas a una comunidad a explicarle, a proponerle algunas acciones, no falta quien dice, bueno, ¿y qué nos vas a dar? Tinacos, láminas. No, pues yo lo que te traigo es libertad y democracia. No. ¿De cuánto se trata? Entonces ahí es donde las buenas intenciones de políticos bien intencionados pues, no tienen futuro. Tenemos que erradicar esa cultura de la dádiva. Pero este régimen político que gobierna ahorita recupera todo lo malo del PRI y fortalece la cultura de la dádiva, ¿no? Y todavía te lo marcan. Gracias a ahorita tu abuelo recibe, la mamá divorciada con madre soltera recibe, los jóvenes reciben, los niños discapacitados reciben. Bueno, siempre han recibido. En Chiapas siempre han recibido. No, es que ahora reciben más.
habría que hacer los análisis, ¿eh? Yo tengo mis serias dudas que este régimen en Chiapas haya destinado más recursos que los que destinó Carlos Salinas de Gortari de 1988 al 94. Tengo mis serias dudas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que es la parte que tendríamos que reflexionar como chiapanecos. De 1994, a raíz del movimiento zapatista que trató de resolverse el problema con dinero, en el 2000 hubo el primer gobierno de alternancia, producto de este mismo movimiento. En el 2000, el presupuesto inicial de Pablo Salazar era una cantidad apenas superior a los 18,000 millones de pesos. Cuando Pablo se fue, lo dejó en poquito más de 30,000 millones de pesos. Es decir, Pablo tuvo un incremento del 80-85% del presupuesto de Chiapas. Fue un presupuesto enorme. ¿Pero de recursos federales? De presupuesto. Claro, es decir, Chiapas no aporta, Chiapas no genera, ¿no? Es decir, el 90% de los recursos son federales, ¿no? Es decir, aquellos que hablan de la independencia de Chiapas y que Chiapas petrolero, es decir, ignoran que Chiapas es insuficiente para poder vivir con los recursos que genera. Generamos, cuando mucho, el 15% de nuestros recursos, ¿no? Esa es una gran dependencia que tenemos del gobierno central. Pero mira, de 30 y tantos mil millones de pesos que dejó Pablo Salazar, Juan Sabines lo dejó en poco más de 50,000 millones de pesos. Pablo Salazar ejerció 200 millones de pesos de presupuesto y Juan Sabines ejerció 300 millones de presupuesto. Pero de Juan Sabines a Manuel Velasco, el presupuesto se fue a más de 70,000 millones de pesos. El presupuesto que ejerció Manuel Velasco fue cerca de los 500,000 millones de pesos. Sumado los 3 gobiernos, Chiapas ejerció 1,000,000 de millones, o sea, 1 billón. Estaba el plan Marshall para levantar a Chiapas y se diluyó. Bueno, hay una hipótesis de Jorge López Arévalo que habla del plan Marshall. Yo tengo otra forma de interpretar esto. Pero mira, con todo esto que te estoy señalando, una fuerte cantidad de recursos de estos 1,000 millones de pesos, 1 millón de millones de pesos, ¿no? O sea, 1 billón, fue destinado para política social. Lo trágico es que la pobreza en Chiapas se ha incrementado, ¿no? Y este gobierno, en lo que va ahorita, de estos 2 años y un trimestre, ha gastado más de 200,000 millones de pesos. O sea, Chiapas se le destina mucho recurso. La pregunta es, ¿y dónde está ese recurso? Porque no hay transparencia en su manejo, no hay a quien consultarle, hay opacidad con todo, y eso es parte también de nuestro retroceso, ¿no? Pero además hay otro gran problema. Es decir, creció la deuda tanto de los municipios como del gobierno del Estado. Aparte de que nos han destinado muchísimos recursos que no sabemos en dónde están. Se abrió la posibilidad de la deuda y los municipios empezaron a endeudar y el gobierno se empezó a endeudar y ahorita tenemos una deuda que es impagable. Pagamos 6 millones de pesos diarios de deuda. ¿Qué significan 6 millones para que tu público lo vea? 6 millones de pesos significa construir 20 viviendas de interés popular diario. Diario. Significa construir más de 30 aulas diarias. Significa construir una clínica rural diaria.
Destinamos 6 millones de pesos diarios. Y tenemos pagando esa deuda 10 años. 10 años tenemos pagando esa deuda. ¿Y sabes cuánto se redujo la deuda? ¿Sabes cuánto se redujo la deuda? Nada. Tenemos 10 años pagando esa deuda y no hemos reducido nada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En términos reales, se le robó el futuro a varias generaciones que están sin futuro. En Chiapas, miles de niños, niñas y adolescentes están sin futuro. Sin futuro. Y esa es una gran preocupación. Es decir, ¿cómo vamos a cambiar este rostro de Chiapas? De más de 1 millón de niños y jóvenes sin futuro. Tú ve a cualquier comunidad cercana a Comitán, a Trinitaria, a cualquier comunidad, y vas a ver a cientos de jóvenes sin futuro. Claro. Y a cientos de niños sin futuro. Y lo que hubiera sido una posibilidad de cambiar ese futuro, que sería un proceso electoral democrático, participativo, en que los chiapanecos decidamos, pues sabemos que tenemos a la vista algo que no sirve, que no funcionará y que nos limita también la posibilidad de desarrollo. Don José, qué amable, muchas gracias. La verdad es que escuchamos con mucho interés esta participación. Creo que vamos a tener más adelante, si nos lo permite, oportunidad de disertar más y deshebrar un poco toda esta madeja de cosas dañinas para cada uno de los chiapanecos, pero que desconocemos. Muchísimas gracias, muy amable. Te agradezco a ti, te agradezco y te felicito. No, muchas gracias. Y aquí andamos. Claro, cuenta conmigo cuando tú lo consideres pertinente. Gracias, qué amable. Saludo a todo tu auditorio, que cometí la aberración de iniciar platicando sin saludarte y sin saludar a tu amable auditorio. Te felicito y te agradezco nuevamente. Gracias, don José. Estamos pendientes y nos ha servido muchísimo, también tengo que decirlo, todo este análisis. Nos hace entender un poco mejor las cosas. Hasta pronto. Gracias. Pues, amigas y amigos de Entre Tejas News, en este segundo programa yo creo que tuvimos oportunidad de conocer un poco más los entresijos de la política, los intereses, ese afán verdaderamente lamentable de ciertos individuos por mantener el poder, por detentarlo, por no soltarlo, y que eso viene aparejado con los grandes negocios. El darnos cuenta de que la política, este tipo de política despreciable que nos ha hecho padecer y que nos hace víctimas de una situación terrible, ya lo decía el maestro José Adriano, nos tiene con un futuro hipotecado por muchas décadas para dificultarnos el desarrollo y una mejor situación para todos. Imagínense, 6 millones de pesos diariamente se pagan de intereses por esos grandes préstamos que se han realizado desde el gobierno del Estado y que en realidad no tenemos idea de a dónde ha ido a parar, porque ustedes coincidirán con un servidor, creo que el desarrollo que eso pudo haber significado no se ve por ningún lado, y por el contrario, cada uno de nosotros conocemos a un político, tenemos a un conocido, a quien hemos visto acrecentar su caudal después de haber ocupado un puesto político en este estado. Qué lamentable. Yo creo que será muy interesante para el próximo programa reunir a quienes nos puedan orientar con respecto a qué hacer en el caso de una probable comisión de la verdad para conocer lo que ha ocurrido en Chiapas, que nos mantiene en el actual desastre, en todos los sentidos, social, político, económico, académico. Entonces, ya nos vemos
la próxima semana en Entre Texas News. Gracias por acompañarnos.